Bendiciones, damos inicio a esta serie de podcast que venimos realizando, ¿verdad?, durante todo este tiempo, y en esta oportunidad pues quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan en este día, hermano Eli Perdomo y Gracias. Joana Bastidas, quienes hoy pues estaremos desarrollando, ¿verdad?, un tema muy importante, ¿verdad?, y que podemos, y queremos, o el propósito es llegar a cada uno de ustedes y poder traerles una palabra de enseñanza, una palabra de bendición, ¿verdad? Y que cada tema que podamos desarrollar pueda tener un tiempo de conocimiento, de experiencia, ¿verdad? Y de preparación. Así que desde ya pues podamos ser de bendición en este tiempo para cada uno de ustedes, y también agradecer por la sintonía, ¿verdad?, a través de Oasis Radio y Oasis TV. Así que queremos pues pasar en este tiempo, un tiempo muy hermoso y, como ya digo, un tiempo de aprendizaje. Así que hoy vamos a estar tratando, ¿verdad?, con el tema del servicio, un tema, ¿verdad?, muy enriquecedor y que tiene mucho para aprender, Eli, para desarrollar. Joana. Así es un tema bastante importante, y sobre todo pues en la parte de iglesia pues estamos desarrollándonos en eso cada día más. Por decirlo así, perfeccionándonos, ¿verdad?, en el servicio, y como nuestro ejemplo a seguir pues es Jesucristo, pues el enfoque es Jesús, cómo sirvió Jesús. Así es. Bueno, Eli, para entrar ya en desarrollo del tema, ¿verdad?, leemos acá un concepto, ¿verdad?, como para entrar en el tema acerca de lo que es el servicio. Dice que la palabra servicio viene de la raíz griega diaconía, que significa uno que se esfuerza en beneficio a los demás. Así que puede complementarnos, Eli, en esta oportunidad. Así es, buenas tardes. Y vemos que la palabra diaconía también se refiere obviamente al servicio y ministrar. Así es. Muy adecuada para lo que todos hacemos en nuestras labores como iglesia, y no solo iglesia. También es una palabra muy usada también en cualquier término de trabajo. Y podemos decir que nuestro servicio para Dios, nuestra expresión de servicio para Dios, obviamente va enfocada en el agradecimiento, en el agradecimiento de quién es Dios, y lo que hacemos es para Él en agradecimiento por tanto de lo que nos ha dado tanto. O sea, tenemos salvación, vida eterna. O sea, son cosas que hacemos como sus siervos. Obviamente la palabra se refiere al servicio. Hacemos en amor para Dios. Podemos decir que servir no es solamente una tarea en específico, sino que cada quien desde sus dones, de sus talentos, cada vez que lo pone en obra para Dios, está sirviendo a Dios, obviamente. Así es, o sea que nuestra vida cristiana es una vida de servicio, como dice Eli, por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es algo con lo que estamos respondiendo, ¿verdad?, al amor del Señor. Y servir a Dios y servir a su pueblo, porque una de las cosas que Cristo vino pues fue a salvarnos, ¿verdad?, a que seamos parte de lo que es la iglesia, y cuando servimos a Dios y servimos a su pueblo. Así es. Y de verdad que es muy importante tener estos conceptos claros, Eli y Joana, porque cuando hablamos de servicio pareciera que es algo exclusivo para un grupo nada más, o para alguien cercano. Pero vemos que no es así, ¿no? Por eso el mismo Jesús nos enseñaba acerca del servicio y acerca de lo que es un servidor. Así que, ¿qué concepto pudiésemos tener allí, Joana, acerca de lo que es un servidor? Pues el concepto que he estado aprendiendo, ¿verdad?, en la vida cristiana es ser dado. O sea, ser un servidor es no tener egoísmo, es no centrarse, ¿verdad?, en uno mismo. Y de hecho Jesús lo dijo en su palabra: yo no vine a servir,
a ser servido, sino a servir. O sea, que un servidor es un dador. Es alguien que se da. Es el que, es el que da o vela por el bien de los demás. Es un trabajo con excelencia, como también decía Eli y usted, pastor, que no solamente es a nivel de iglesia, sino a nivel laboral. Una empresa presta un servicio, la iglesia presta un servicio, o sea, cualquier ente presta un servicio, el banco presta un servicio, la emisora presta un servicio, la televisora, o sea, prestamos un servicio. En el Señor, ¿verdad? Hacemos también lo mismo, prestamos un servicio, pero a través de los dones y de los talentos que ya lo hemos recibido del Señor, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene, ¿verdad?, del Padre de las luces. Entonces, lo que yo tengo no es para yo engrandecerme, no es para pensar en mí, no es para yo ser el centro, sino para ponerlo en servicio de los demás. Claro, una de las cosas que deben identificar ese servidor es el amor, porque es muy distinto cuando haces algo obligado, algo que te están exigiendo, a cuando o puede ser que te lo exijan, pero cuando ese servidor lo identifica el amor, se nota la diferencia en lo que él hace. Va a ser un servicio espontáneo. Y también lo podemos hacer por ganancia, para obtener algo, ¿verdad? Para que me vea. La Biblia dice que debemos servir, pero no para el ojo. O sea, no es para que la gente me vea, sino que todo lo que haga de hecho o de palabra y involucra servicio es para agradar al Señor. Que eso nos ha pasado a todos los servidores. Tenemos mucha experiencia de eso. Yo recuerdo de corta edad que trabajamos mucho en lo que era el mantenimiento de la iglesia. Y yo creo que todos comenzamos ahí. Sí, el campo de la iglesia, ahí nos preparamos todos. Y entonces de repente teníamos que armar tarima, sonido, todo lo que era el escenario para una actividad. Y nosotros estábamos muy muchachos y entonces se comenzaba la actividad y nunca nos nombraban. Y entonces nos íbamos con la espinita y tanto no me dieron publicidad. No nos nombraron, tanto que nos esforzamos y era el Señor procesándonos, trabajando en nuestros corazones, que ese servicio que lo estábamos haciendo mal, porque no era para que nos nombraran, era algo anónimo para Dios. Y luego uno va aprendiendo, al pasar el tiempo uno va aprendiendo, el Señor va trabajando en el corazón y entendemos que lo que hago no es para los demás. O sea, lo tengo que hacer agradable y con excelencia para los demás. Pero el fin de todo eso es para Dios. O sea, que la recompensa y la honra se va a recibir, y la promoción se va a recibir desde el Señor. Por eso es muy importante tener estos conceptos claros, porque como dice Eli, ¿verdad? Hace años atrás se creía que solamente alguien podía servir y muchas veces pues no lo hacíamos porque creíamos que otro tenía que hacerlo o que sencillamente estaba llamado solamente alguien a hacerlo. Pero cuando nos damos cuenta que es una enseñanza con ejemplo, ¿verdad?, de Jesús, de Jesucristo, allí es donde nosotros entendemos que también estamos llamados a hacer ese servicio. Y yo creo que cuando lo hago desde una actitud correcta, pues eso trae a mi vida una enseñanza, y cuando comienzo a ejecutarlo con amor, pues como decía Joana, se va a ver, se va a notar, ¿verdad?, desde la actitud que lo estás haciendo. Por eso es que un servidor que lo hace de manera apasionada, que lo hace con amor, que lo hace con revelación, pues a veces no es necesario por decir verlo o nombrarlo, sino que él mismo se promociona sin querer porque su estilo de servicio es notable. Es que el servidor real siente la satisfacción de lo que está a su alrededor, lo que le corresponde hacer, quede muy excelente, que quede muy bien, como las cocineras, las mujeres que preparan esas comidas muy sabrosas, y entonces lo ven a uno esperando que uno dé un halago de lo que uno está comiendo. Y entonces de repente uno sale, ay, si es el caso de la esposa, ay, mi amor, lo que preparaste sí quedó divino. Entonces genera una alegría en ellas que cocinaron. Así es. Al ver que en las funciones que realizamos nosotros en la iglesia o diferentes plataformas donde estemos sirviendo, ver que todo salió bien debe ser una satisfacción para nosotros como servidor, así no se nos nombre, de que lo que hicimos fue exitoso. Así es. Bueno, y de verdad que y el servicio es una decisión. Es una decisión también, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinas tú ahí, pastor? ¿El servidor nace o se va forjando a medida del tiempo? Yo creo que eso es un complemento. Yo creo que se nace con ese don, por decirlo así,
pero hay que ejercitarlo y al desarrollarlo te vas enamorando. Y Dios también te va puliendo. Y eso, por eso. Ahora, yo opino que hay gente que nace con ese don, porque es un don. Hay gente que no puede estar sin hacer nada, quiere servir, ayudar, traer, buscar, tienen ese, y hay otros que sí tenemos que desarrollar eso. O que se enamoran. En el proceso se enamoran. Sí. Porque a lo mejor llegan después o nacen años después, como dice uno, llegan al Evangelio, ¿verdad? Y comienzan a servir y se enamoran. Y que el servidor también, pastor, ve la necesidad y ejecuta. Así es. Porque cuando uno es un servidor, donde quiera que uno vea, donde quiera que uno esté, que uno vaya, que uno llegue, uno va a notar la necesidad. Y si tú puedes hacer algo en esa necesidad que estás viendo, no necesitas que te autoricen a que hagas algo. Eso, así ¿verdad? Es. Sino que tú puedes hacer. O sea, ves un cepillo atravesado en un lugar donde llegaste, si eres un servidor, entonces lo vas a levantar. No tienes que esperar que te manden a levantarlo. No. O sea, se ve también la necesidad. Y así en muchas. Ahora hay un concepto que sí hay que aclarar, porque a veces tenemos un concepto que nada más el servidor es el que pasa el agua en la iglesia, el que barre, el que limpia, y realmente no es solamente ese el servidor. El pastor, cuando va a predicar, al dar su prédica, él está prestando servicio a Dios. Lo hablábamos en el podcast iglesia que teníamos con Pan de Vida, que nosotros cuando hacemos música para el Señor estamos sirviendo. Entonces, identificar cuál es el don y la capacidad de cada quien y hacerlo para el Señor, es un servicio. Así no tengamos estar barriendo, así no tengamos responsabilidades las que realmente se identifican hoy día como un servidor. Al hacer algo, una capacidad, un don que Dios nos dio y lo hacemos para Dios, estamos sirviendo. Y sin embargo, nos ponemos a analizar, Eli y el pastor, todo servidor a nivel ministerial siempre ha tenido que tener esas tareas que hablábamos al comienzo. Eli hablaba de que nos hacen falta volverlas a practicar, porque de armar tarimas, de limpiar. En mi caso, pues limpié mucha iglesia, lavé mucho baño, ¿verdad? Y el hecho de que esté, ¿verdad?, en un nivel ministerial no quiere decir que ya ese servicio no lo puedo hacer, porque ay, no, qué deshonra. No, porque el ejemplo, como decíamos al comienzo, es Jesús. Y él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que se despojó de su gloria, se despojó de ser Dios, o no se aferró a ser igual a Dios, y vino a ser un servidor. Al punto de tener que hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Que fue lavar los pies. Que ese era el trabajo que hacía el esclavo más joven en ese tiempo de la casa, el que se encargaba de la gente que llegaba de visita, él tener que lavarle los pies. Y el Señor llegó hasta ese punto para darnos una enseñanza. Así, porque cuando la soberbia crece en un ministro, cuando hay algo que me separa de los demás, no, mi nivel es para acá, para este lado. No, yo no soy capaz de agarrar una escoba o ir a lavar un baño. Entonces tenemos que volver de nuevo. Por eso es que hay que estarlo ejercitando, porque si pasa eso, lo que dice Lidia, que se suben, por decir, las ínfulas, por decirlo así, el ego, entonces comenzamos a menguar en esa área y se nos puede dañar el corazón, que pudimos haber nacido con ese don, o lo ejercitamos, pero si nos descuidamos se apaga o se vuelve un estorbo. Y que el servicio no es solamente en la iglesia, también a veces el vecino necesita de nuestro servicio, y no solamente predicándole el evangelio. Porque vemos que el vecino está limpiando el patio y necesita una ayuda de nosotros, ¿por qué no podemos hacerla también? Claro, porque ahí está el peligro de ver el servicio como algo exclusivo, o solamente en las iglesias, o como algo que se realiza en una sola área o espacio. Entonces, allí es donde debemos entender que el servicio es algo que va abarcando cualquier entorno o cualquier ambiente, por decirlo así, que nos rodea. Entonces, y debe ser algo incondicional. Yo tengo una anécdota, digamos, como un testimonio. Eso le sucedió a un hermano colombiano, y un pastor estuvo allí y él cuenta el testimonio. Algunos quizás se van a identificar con él. Este hermano era lustrador de zapatos, lo que llamamos acá en Venezuela zapatero, el que limpia los zapatos, está en las plazas con su cajón de madera allí limpiando zapatos. Bueno, este hermano siempre iba a una plaza a limpiar zapatos, y llegaba allí un señor
siempre a limpiar sus zapatos. Y él aprovechaba el momento para predicarle del evangelio, sirviendo de su trabajo. Estaba en su trabajo y estaba sirviéndole a Dios. Claro. Entonces cada vez que llegaba ese señor le predicaba el evangelio. Y así fue tantas veces que llegó, que se hizo muy amigo de este señor. Este señor ya estaba envejeciendo y no tenía a quien dejarle su herencia. Y entonces él comienza a pensar de alguien y se acordó del zapatero. Así que el servicio era incondicional del zapatero, Sí, sí. pero aquel señor fijó su mirada en aquella persona que brindaba su servicio, le cayó en gracia. Y bueno, se llevó a este zapatero a la empresa a que trabajara con él. Y bueno, aplicando los principios bíblicos, aquel hombre era una empresa cafetera y comenzó a aplicar las cinticas en cada macetica de café en la producción, y apartabas con cintas el 10% de cada planta para Dios, y decías, esto es para Dios. Bueno, total que hizo que esa empresa fuera un éxito total. O sea, en ventas, todo lo que se hacía en esa empresa prosperó muy grande. Y aquel hombre estaba muy agradecido, tanto que le dejó su herencia, murió y le dejó su herencia a este hombre que limpiaba zapatos. Total es que el pastor fue a la casa de este hombre, dice que es una casa increíble, lo paseó por toda la casa, esta es la sala de estar, esto es aquí la cocina, es una cosa increíble. Pero te voy a mostrar el mejor sitio de esta casa, le dice. Y él se imaginó que era algo, dice, si lo que vi ya me encantó, ¿cómo será que hay? Y entonces comienzan a bajar unas escaleras, era un sótano. Cuando comienza, él dice que empezó a oler a húmedo, veía mucho polvo y me va a llevar para el mejor sitio de esta casa. Y total que llegaron y el lugar estaba oscuro y él prende un bombillito, y cuando prende el bombillito está una silla, el cajoncito de los zapatos, y estaba la crema de lustrar los zapatos allí. Y entonces él le dice, este es el mejor lugar que tiene la casa, porque cuando comienzo a llenarme de ego, porque cuando comienzo a pensar que yo puedo solucionar todas las cosas, porque cuando yo creo que tengo el control absoluto de todo, el Señor me trae a este lugar y puedo recordar una vez más de dónde Dios me sacó, que yo estaba en un lugar acá y el Señor me ha prosperado. Entonces, cuando servimos al Señor incondicionalmente, el Señor nos va a promover, nos va a sacar de ese anonimato, y mucha gente nos va a ver de otra manera y va a creer en nosotros, y Dios nos va a bendecir con muchas cosas. Pero no podemos perder el objetivo, el enfoque de lo que fue ese servicio. Porque de hecho, Isaías dice que no podemos olvidarnos de la cantera donde fuimos sacados. O sea, de un pedazo de piedra por allá fuimos tomados y fuimos pulidos, y Dios nos exhibió como un diamante. Entonces siempre es bueno recordar de dónde Dios nos ha sacado. La humildad. Y eso también me hace recordar una anécdota que contaba el pastor Ronnie Chávez, que un día fue a un evento en un país, pero había una actividad deportiva en ese país, estaban todos los hoteles colapsados, la gente que tenía que recogerlo no fue, y ya pues es un hombre de 5 estrellas, de tener un gran equipo, y bueno, Dios le recordó algunas cosas ese día, nadie fue a recogerlo, nadie se apareció, y bueno, un taxista por allá se le acercó, mire, ¿para dónde va usted? No, pues lléveme usted me puede hospedar, le digo, porque no vinieron por mí, y bueno, y los hoteles están todos full, y bueno, yo los voy a llevar, bueno, cuando le hace el recorrido y por allá lo lleva a un motel de mala muerte, donde esas lucecitas rojas prendidas. Entonces, bueno, llegó el cuartucho, dice él, la cama se le sentía el resorte, de repente descompuesta el lavamanos, todo eso, y digo, pero allí sentí la presencia del Señor como nunca, recordándome que no olvidara de dónde Él me había sacado. O sea, que no es el lugar, sino la presencia del Señor que esté contigo en cualquier lugar. Y eso para mí fue una lección. De aquí en adelante, en el suelo, donde tenga que dormir. Si tengo que dormir en un hotel 5 estrellas, duermo, y si no, en una estera en el piso lo hago, pero que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos saca. Y a esos lugares siempre nos va a llevar el Señor, sí, para que no nos desenfoquemos. Por eso es que siempre nuestro corazón para procesarnos siempre tiene que estar preparado para que cuando vayamos a ese terreno podamos entender. Y porque es una lucha, pastor, con nuestra carne, y a la carne le gusta el ego. A la carne le gusta olvidarse y vivir independiente de Dios. Claro, porque siempre el corazón está allí, y hay que recordar que el corazón es engañoso. Y siempre está buscando ocasión
para de repente el corazón nos diga, ay, pero disfruta lo que tú te lo mereces, Sí, claro. mereces más, ay, verdad. Sí, ya lo hiciste muchas veces, ahora te toca salir y verte en luces, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que es el servicio, ¿creen o qué opinión tienen ustedes acerca de para quién es el servicio o hacia quién va dirigido lo que hacemos sabemos que lo hacemos para Dios, pero acá en lo terrenal, ¿a quién debemos servir? Claro, entendiendo que el servir vendría siendo un sinónimo de servir, vendría siendo esa humildad. Uh-huh. Obviamente lo que hacemos principalmente es para Dios, Uh-huh. pero también es para agradar a nuestro prójimo. Así es. Hay una cita bíblica en Filipenses 2, que Johanna la tienen por allí guardada, Sí. que habla acerca de eso porque nos hace humillar para prestar un servicio para Dios. Sí, o sea, Ellos hicieron la misma tarea. ajá, sí. Es como la pregunta de que en quién tiene que estar centrado pues nuestro servicio, Claro. Así o es. quién debe ser el centro de nuestro servicio. Esa es la ¿verdad? pregunta. Debería nosotros ser Mejor enfocada. la carne pudiera decir, bueno, tú eres el centro, ¿verdad? Claro, del ¿para servicio. quién? ¿Para quién? Pero bíblicamente no es así, ¿verdad? Y Ah. entonces está el versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, que ya se lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Dice así, dice, por nada, dice, nada hagáis por contienda, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, y cuando habla de hacer es de servicio, ¿verdad? No hacerlo por contienda, tal vez lo hago para rivalizar, para que vean que yo soy el mejor, entre él y yo, ¿verdad? Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, yo tengo que mirar al pastor, tengo que mirar a Elí, ¿verdad? Y si somos compañeros, ¿verdad? De milicia, servidores del Señor, pues no debe haber esa vanagloria, esa rivalidad, sino que debemos mirarnos cada uno como superiores a nosotros mismos. Claro. Es lo que dice la Biblia. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces, por eso es que la pregunta es, ¿quién es el centro de mi servicio? Y cuando leo esta escritura, entonces el centro de mi servicio son las personas, Así es. ¿verdad? A quien yo debo servir, que ellos estén bien, que se sientan cómodos, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. O sea, que estamos dejando de lado tal vez mi necesidad, mi bienestar, para primero estar, ¿verdad?, preocupado por la necesidad del otro, porque dice que debemos mirar por el bien de los demás. Ahora es en el buen sentido de la palabra, mirando a los demás superiores A nosotros mismos. pero en el buen sentido de la palabra. Ujú. O sea, que eso se miraría con una autoestima sana, Ujú. Ajá. no con una autoestima baja, porque a veces malentendemos ese verso y entonces, siempre me creo más chiquitico que los demás, Sí. o los demás están por encima de mí. Ujú. Es en el sentido claro que estamos hablando del servicio. Una autoestima saludable, porque si no la tengo saludable, entonces voy a creer que estoy por encima de los demás o por debajo de los demás. O sea, o Claro. tengo una autoestima muy alta, que no está bien, Ujú. tampoco tan baja, que yo soy una cucaracha, Sí. sino cuando tengo una estima saludable, ¿quién soy yo? Y aunque yo entiendo quién soy yo, le puedo prestar un servicio. Estar claro como identidad. ¿Verdad? Así es, porque es por lo que hizo el Señor. Y ese servicio va también dirigido con calidad. Ujú. Cuando yo lo veo desde el punto de tener la estima correcta, sin ningún tipo de problemas, el enfoque es que lo que hago o lo que estoy dando sea desde una posición correcta, desde una posición o de un servicio de calidad, porque hablando ahí yéndome al inicio, ¿verdad?, de lo que es el concepto, pues dice que es poder actuar, el servidor tiene que actuar de la forma correcta delante de las personas y tener el reflejo de Jesús en cada acción que ejecuta. Entonces, el maestro... El cuando autor de todo. Sí, el autor de todo no pudo haber dado un servicio malo, no pudo O haber a dado medias. un servicio a medias, siempre fue de calidad y el amor, siempre lo hacía. Y con sentía amor que todos para los merecían demás. lo que él daba, muy Así. diferente a sus apóstoles.
viendo la película de Jesús, que me gusta hacer mucha referencia, y ver ese capítulo allí actuado, me dio mucha risa. Y nosotros podemos ser tal cual Pedro. Pedro recibió la bondad de Dios, el servicio, el tiempo del Señor. Pero cuando llegó Mateo, porque primero llegó Pedro, llegó Mateo, él consideró que Pedro no se lo merecía. ¿Verdad? Lo mismo que él recibió, que Pedro no se lo merecía. Y yo, ay, ¿cómo es que tú sí y Mateo no? ¿Verdad? Entonces, ahí también lo podemos ver desde el punto de vista del servicio, que tal vez yo creo que a sí le puedo dar un buen servicio, pero no se lo merece. Pero desde el punto de vista del Señor, y yo con un corazón correcto, necesita recibir un buen servicio y también. Así es. Se lo merezca. Es prácticamente lo que hablaba el pastor el domingo, que a veces le ponemos colores al servicio. Sirvo nada más acá, le sirvo nada más a estas personas, en este entorno sirvo, pero si me toca servir a algo que sea más bajito, ahí no me meto. Entonces, un verdadero servidor sirve en cualquier circunstancia, y lo hace con la misma pasión. Y con la misma pasión. La misma pasión que se sirve en un púlpito lo podemos hacer en las ollas. A mí me encanta ir a los campamentos de voluntaria. Yo recuerdo que una vez me dice Magdi, el pastor, estoy allá cocinando y moviendo aquí, haciendo arepa, y me dice, hermana, ¿y usted qué hace aquí? Tenemos a predicar. Y usted, así como con asombro, claro, ¿sabes? Como que la hermana Johanna, porque sí, uno se gana el respeto y la estima. Y no me dejaban lavar el platico, a mí tampoco, Johanna. Entonces, ¿usted qué hace aquí? Yo digo, bueno, matando el ego. Claro, digo yo, matando el ego, porque no solamente es allá, aquí también se puede servir. Pero entonces el no lo querían dejar lavar los platos. Oye, bueno, eso que dice Carla me pasó también a mí. Yo, no, señor, ¿dónde me deja que él lavar los platos? Ay, no, es Tiene que que matar su ego también. Sí. Eso me pasó también a mí, ¿no? Porque yo venía con Sara a traer esperar a los niños en un ensayo. Y bueno, yo lo comento de buena manera desde un corazón humilde, ¿no? Siempre me gusta venir a la iglesia por ratos y siempre doy una vuelta a los baños, siempre doy una vuelta a los lugares por allí y entro a los baños y siempre pues me gusta ver cómo están los sanitarios, evaluar, cómo quedan los sanitarios cuando pasa un servicio. Entonces comienzo a colocarle el agua a los sanitarios. Y en lo que salgo y se queda mirando Sara y me dice, papá, y los pastores también sirven. Los pastores también limpian los baños, ¿no? Entonces yo le dije, claro, aquí tenemos todo. Más todavía. Servir. Claro, todos tenemos que servir. Entonces ella lo veía como extraño, ajá, porque a lo mejor muchas veces uno no es visto. Solamente es visto, como decía Eli, predicando, pero no, estamos llamados a hacerlo en cualquier lugar con pasión. Hay una anécdota que nos sucedió cuando en el 2012 teníamos un congreso acá en el estadio, pero esa fecha llovió mucho llovió. Y venían unos músicos de afuera del grupo Contagio. Y entonces ellos ya nos habían visto a nosotros tocando, nos vieron en tarima. Y ese día que llovió mucho nos vieron sacando agua y ellos se asombraron. O sea, los mismos que tocaban, los mismos que estaban en la tarima, también están sacando agua. O sea, allá donde nosotros venimos. Por la cultura pudiese ser también, ¿verdad? De haber visto el servicio en esa parte. Yo leía el testimonio del pastor Claudio Freyson, que es un pastor muy nombrado de Argentina. Y sus inicios, cuando él entra, que antes se acostumbraba mucho, el inicio de los pastorados era en institutos. Y recuerdo que les tocó en una institución comenzar a prepararse como pastor y resulta que, bueno, él no pensaba que iba a hacer mayor cosa, que prepararse era para estar en el púlpito. Cuando viene y comienzan a asignarle sus tareas como estudiante, lo primero que le asignaron fue los baños. Y eso como que le molestó en su ego. ¿Cómo que los baños? Yo vengo a prepararme para ser pastor. O sea, bueno, pero ese es su comienzo, hasta que Dios comenzó a tratar con él. Claro. Y él comenta su experiencia en eso. Y en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si no me sirves con un buen corazón en esto, entonces ¿cómo me vas a servir con un buen corazón allá? Así siempre llegan esos momentos. También escuchaba a alguien hablando así, un misionero, que fue a un lugar, una cultura indígena, y la prueba era que ponerle sopa, ¿verdad? Y a la sopa le dejaban unas cabezas de unos animales, ¿no? La cabeza completa. Entonces, cuando le servían,
al misionero al que iba a llegar a predicar tenía que comerse La ¿verdad? cabeza. Sí, y no hacer ningún tipo de movimiento que les incomodara. Y O eso, sea, tenía que ser agradable. eso, y esa era la prueba para poder dejar entrarlo a predicar. Dígame si era una de pescado. No. O de mono. O sea, que no podía hacer ninguna mueca, no podía hacer ningún lenguaje corporal, Sí, nada. Sí, entonces me llamaba mucho la atención. Esos son cuestiones que van también puliéndonos en el Asociado a la aspecto humildad. a la humildad. Entonces, siempre el servicio con una humildad es algo explosivo. Es algo que va a impactar y es algo que va hasta a contagiar. Porque a veces uno ve, puede no estar muy pasivo, pero ves a alguien que lo está haciendo y ese alguien o te invita o sin invitarte también te lleva a hacer lo mismo y a actuar desde esa Y perspectiva. también una de las cosas que yo he aprendido, pastor, es que cuando tú eres un servidor de alguien, también lo que la otra persona posee, tú lo puedes adquirir. Sí. Porque leemos el pasaje de Elías y Eliseo. Ujú. Eliseo era prácticamente un servidor de Elías, Así era el es. agüero de Elías, el que estaba pendiente de Elías, y él fue como el heredero, por decirlo así, de la unción que Elías tenía, además de la que él ya poseía. Ujú. Y también vemos Josué. Josué Sí. fue un servidor de Moisés, siempre estaba allí pendiente de servir al pueblo de Israel, Sí. al lado del líder, y también pudo adquirir, ¿verdad? Así es. Lo que había en Moisés. Una de las cosas que hizo Moisés fue transmitirle, ¿verdad?, esa sabiduría y todo lo que había en él, pero eso porque era un servidor. Tal vez no esperaba eso, o su servicio no fue esperando recibir aquello. es. Pero el servir desinteresadamente, como decía Elías, hablando del zapatero, ¿verdad? Eso le abrió puertas, eso lo hizo heredero, tal Así vez de es. una empresa, de una herencia económica, pero también hay herencias espirituales, que Así tal es. vez si yo le Las sirvo mejores. si yo le sirvo al hombre de Dios, si yo lo honro, ¿verdad? Sin quejas, sin dar estas cosas, como los vemos, como muchos ejemplos en Escritura, podemos también heredar, Así ¿verdad? es. Esa Hay otra cosa bendición. que pienso yo que, como consejo para cada uno de los servidores, es que lo que hacemos desde el punto de vista iglesia, podamos llevarlo a otro nivel fuera de la iglesia. Por ejemplo, servir a la familia es gratificante. Así es. Cuando nosotros podemos servir a nuestros familiares, inclusive que no sean del entorno del hogar allí interno, o sea, tíos, abuelos, es gratificante también. A veces hay una lucha, desde adolescente lo pasamos, que servíamos más en la iglesia que lo que hacíamos en nuestros hogares. Y sigue pasando en los adolescentes. Sí, es una lucha entre adolescentes que Sí, sí. pasa Ajá. mucho. Sí. A veces queremos pasar, y no es malo, pero a veces queremos pasar Lo más que pasa es tiempo. que hacer los oficios de la casa para los muchachos no es tan Lo que llaman Tan lo que gratificante. llaman, no Bombillo sé de si porche. vulgarmente, Como hacerlo en la o iglesia. extravagantemente bombillo de porche, porque ¿verdad? yo tengo ya una hija grande que esa le encanta estar en la iglesia, estar en la iglesia, y digo, pero vos aquí no hacéis nada. Sí, que El todos- bombillito de porche, entonces. que todos pasamos Claro, por sí. allí cuando Sí. estamos muy jóvenes. Sí, sí, Tal ya, vez sí. porque ahí en la iglesia se está en grupo, ¿verdad? Sí. Y servir también en un ambiente de grupo, ameno, pues es agradable, pero a veces le toca hacerlo Pero es solo. gratificante, Está ¿viste? Cuando lo llevas al otro nivel que no es dentro de las cuatro paredes. Así es, ¿no? Y hay que romper con todo ese tipo de esquemas y si lo llevamos, como dice Elías, a la parte externa, pues vivimos en una sociedad carente de servidores, ¿verdad? Carente de servidores, por ejemplo, un servidor público, ¿verdad? Alguien que está trabajando en una institución, pues muchas veces actúa o lo hace de una manera incorrecta. Entonces debemos nosotros buscar desde este lado, que también muchas veces nos encontramos del lado externo, porque tenemos trabajo, hay gente que tiene trabajo secular, está en la iglesia, pero trabaja de una manera secular, poder dar el ejemplo, ¿verdad? Y de poder contagiar de manera positiva a otros a través del servicio y a través de lo que hacemos. Así que bueno, ya estamos cerrando, Eli, no sé si quieres acotar algo más. Claro, contarnos. podríamos dejar de lema allí que todo lo que hagamos, como dice el versículo, como para el Señor, Así es. como lema para los servidores. Así es. Para Y todos no- nosotros nos incluimos, Así que para es. de todo lo que hagamos Y nosotros como para pues el también Señor. seguimos aprendiendo de esto, ¿verdad? Todos los días hay que aprender de la importancia del servicio. Y Sin yo quiero duda. dejar nuevamente el versículo que está en Filipenses, versículo 2, el capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria.
Amén. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Amén. cuando tenemos esto bien claro, internalizado, pues vamos a brindar un buen servicio en cualquiera sea el área, ¿verdad? Nos toque en el púlpito, nos toque detrás del púlpito, nos toque arriba, nos toque abajo, donde nadie nos pueda ver. En el baño nadie nos ve, Así es. ¿verdad? Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con humildad Con y la con mejor excelencia, actitud. con la Así, mejor con la actitud. actitud. Bueno, así que ya pues llegamos al final de este podcast por el día de hoy, ¿verdad? Con esta serie, ¿verdad? Y con el tema de lo que es el servicio. Así que un servidor siempre debe buscar y conocer las instrucciones, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado en la palabra y hacerlo desde la forma correcta, ¿verdad? Para las personas. Así que Dios pues nos ayude, Johanna y Eli, a Amén. seguir haciendo su obra, a seguir enamorándonos cada día más de lo que Dios nos ha mandado a hacer y que podamos ser más que tener un cargo o tener un título, podamos ser servidores. El mejor título Amén. después de ser hijos de Dios, ¿verdad? Que también es lo más hermoso que Dios nos ha dado, pero ser un servidor del Señor es uno de los grandes privilegios que tenemos y que, bueno, podamos cada día hacerlo mejor para la gloria de Dios y para hacerlo de calidad por los que están allá afuera, por aquellos que nos rodean y y en el entorno en el cual nos desarrollamos. Así que llegamos al final y bueno, una vez más queremos bendecir sus vidas y que hoy pues el Señor nos haya ministrado, nos haya enseñado y podamos recibir esta palabra con una convicción de aprendizaje y de ganas de seguir haciéndolo mejor. Así que bendiciones. Bendiciones.